En este video voy a hablarles de cómo el How to Read the Death Note reveló cosas de la obra que pueden cambiar tu perspectiva de ella. Si quieres saber de qué hablo, seguí mirando el video. His name was Ben Parker. Hola intervidentes, Ono Crowley transmitiendo. Death Note continúa siendo mi anime y manga favorito hasta el día de hoy. Vi el anime cuando tenía 13 años más o menos y la serie me atrapó al instante. Años después me leí el manga, amé la serie aún más y actualmente tengo todos los tomos, el Short Stories y el How to Read junto con esta genial caja. Con eso se ve lo fanático que soy de esta obra. Desde sus inicios hasta el día de hoy, Death Note sigue siendo muy comentada y analizada desde diversos puntos de vista. Desde las diferencias en adaptaciones, sus mensajes y críticas, la moral de los personajes y más. La cantidad de temas que Death Note maneja, especialmente los de la muerte y la definición de justicia, ha hecho que no solo sea una obra interesante para analizar, sino que ayuda a que la obra nunca pierda ese interés de la gente por juzgar los aspectos morales de la misma. Viendo cómo el protagonista usa la Death Note para matar criminales, es normal que siga siendo vigente actualmente. Con esto dicho, hoy quería tomar todo esto que dije y analizarlo en base al tomo How to Read que mostré previamente. Este tomo contiene una gran serie de entrevistas, explicaciones y curiosidades de la obra. Esto sería como una gran biblia general de Death Note. Al terminar de leerlo me pareció que había un tema interesante para hablar acá, cuando se sobreanaliza una obra y las intenciones originales de la misma contra lo que transmiten otros. Cuando hable más a fondo este tomo van a entender de dónde sale todo esto. Así que con todo dicho, comencemos. Sí. Este libro tiene cosas muy interesantes como un sobre con el nombre de L, descripciones de los Shinigamis, la razón de los nombres de los capítulos del manga y más. Como un gran fan de Death Note fue una gran lectura, pero en unos momentos empezaron a traer algo interesante en las entrevistas del autor Sugumi Ohba, el artista Takeshi Obata y las entrevistas juntos. Voy a leerles unas citas del How to Read a ver si lo notan. ¿Cómo fue que ideó las reglas del Death Note? La mayoría las tenía definidas desde el principio, pero otras las inventé mientras avanzaba la historia. Siempre me aseguré semana a semana de que todo fuera ordenado y consistente. Fue bastante complicado. ¿Por qué eran 8 miembros? Quería que fueran 8 personas y que Mido fuera el más sospechoso. Después de ver los dibujos del sensei Obata, pensé en varias posibilidades hasta que me decidí por Higuchi. El punto de todo ese arco argumental era que Light recuperara el cuaderno y asesinara a L. Realmente no importaba cuál de ellos era Kira. Quería que fuera un juego para los lectores también. ¿Siempre fue parte del plan que Takada volviera a aparecer? Se me ocurrió en la época en la que aparecieron Melo y Nier, pero después me olvidé. Mientras me preparaba para una entrevista a la Shonen Jump, volví a recordarlo. Me gustó mucho su reintroducción como presentadora de TV. Esto es una muestra de algo que me sorprendió bastante y va a ser traído a colación más adelante. Oba tiene ciertas cosas pensadas que se pueden confirmar en otras citas suyas, pero hay varias cosas que se fueron haciendo en la marcha. Y hasta hay casos donde habla de cómo logró definir la personalidad de un personaje una vez que vio el diseño de Obata. No estoy queriendo plantear que esto es algo malo en sí, Death Note es una obra maravillosa y me sigue encantando, pero me sorprendió cómo varias cosas no estaban tan meticulosamente planeadas como pensaba. Incluso te sorprendió el dibujante Ohba. Más adelante los dos tienen una entrevista juntos donde se vuelve a tocar este tema, lo que Obata no puede terminar de creer. ¿Le contaron por adelantado cómo iba a ser la historia, Sensei Obata? El editor casi no te dijo nada, ¿no es verdad? Solo un par de cosas generales como que un personaje llamado L iba a aparecer. Me esperaba muy ansioso los bocetos cada semana, aunque me moría de la intriga, nunca quise preguntar nada, pero realmente ¿cuánto estaba planeado por adelantado? Prácticamente nada. Mentira, seguro que tenías todo planeado desde el principio, no hay forma de escribir algo tan complejo si no. En serio, ¿cuándo tenías planeado antes de que empezara la serialización? Hasta el capítulo 3. Dale. La primera complicación que tuve fue definir cómo esconder el cuaderno y explicar que eran los ojos de Shinigami. Ya había agotado todas las ideas a esa altura. Al final resultó que ambas cosas fueron claves para la historia. ¿En serio? En serio, el concepto de los ojos de Shinigami era algo que ya había discutido antes con el editor. Entonces sí había cosas planeadas. Pero no tenía ninguna idea de cómo iba a progresar la historia. Cuando armaba los bocetos pensaba en cómo generarle un problema a Light y todo lo que seguía era ir viendo cómo lo resolvía y qué pasaba después. Como por ejemplo, se encuentra con Naomi. ¿Qué pasa después? Ahí se empezaba a complicar la cosa. No lo puedo creer, pero por lo menos sí tenías los eventos importantes pensados de antes, ¿no? Más o menos, algunos sí y otros tantos no. Sí se me había ocurrido que apareciera un segundo Kira antes de que empezáramos con la serialización. También se toca el significado e intención detrás de la obra, qué fue lo que Ohba y Obata querían transmitir y cuál era el mensaje. En sí lo demás mencionado era un contexto que siento que hace que lo que vaya a decir a continuación encaje mejor en base a cómo se va revelando el detrás de escena con el trabajo del manga. Sobre el tema del mensaje y temáticas de Death Note, este tema es tocado principalmente en dos ocasiones, en la entrevista con Ohba y en la entrevista de Ohba y Obata juntos casi al final. Tanto en la entrevista individual como en la conjunta, se ve que Ohba y Obata tenían la misma idea en mente. Death Note nunca fue concebida como una obra tan complicada ni que tuviera un mensaje tan profundo, sino como una obra entretenida y divertida. Ellos hablan de cómo vieron debates y análisis que les costó entender por su complejidad, ya que no era algo que hubiesen tenido en cuenta en el proceso, y creo que estas frases de Ohba resumen bien esto. ¿Es decir que Death Note no pretende demostrar una ideología o moralidad? Para nada, lo más cercano a mi filosofía es lo que dice Nier al final. Yo creo que lo que es correcto para mí es lo más justo. Sé que la trama incita a que uno se pregunte qué es la justicia y qué no, pero al final todo deriva en ideologías. Por eso decidí desde el principio que la moralidad no iba a ser parte de Death Note. Es peligroso y no creo que sea divertido para una serie.
Los debates sobre si Light es bueno o malo o los méritos de una sociedad conectada por la internet, ese tipo de discusiones filosóficas no fueron parte del origen de Death Note. El punto nunca fue hablar de la vida o la muerte, del bien o del mal, solo quería hacer algo entretenido. Antes de continuar, espero que lo estés pasando bien con el video. Te pido que por favor te suscribas, compartas este video con tus amigos y comentes qué te pareció. Ahora sí, continuamos con Death Note. La primera vez que leí esto me sorprendió bastante y me hizo pensar en la obra desde sus inicios y en cuando yo la inicié tantos años atrás. Fue una gran revelación saber que una obra que me pasé años analizando profundamente, que me fascinaba ver / leer, no solo por disfrute sino por dicho análisis, no tuviera todo eso en mente detrás y se pensara más como un mero disfrute. Aquí es donde podemos traer un término que se relaciona fuertemente con el tema, la intención del autor. Este término se refiere a tomar lo escrito por el autor como algo fijo en la interpretación de la obra, es decir, que las intenciones del autor con la obra limiten las formas en las que se la puede interpretar. Como hay gente que apoya esto, también hay detractores de este término, y dicho término se puede combatir con otro conocido como la muerte del autor. Este habla, entre otras cosas, de cómo uno debe eliminar al autor al leer la obra, ya que no existe un lector absoluto, y por lo tanto serán muchas las interpretaciones que se le van a dar a la misma. Estas son ideas interesantes que pueden llevar a buenos debates. Hay otros elementos que son cosas fijas de un universo, por ejemplo, que Vegeta cambió para ser mejor persona. No es necesario armar un debate porque es algo claro en la historia. Ahora, algo como si Goku es un buen padre o no, es algo de lo que se le puede dar debate y que el fandom continúa haciendo hasta el día de hoy. Respecto a qué opino sobre la intención del autor contra la muerte del autor, voy a tomar un fragmento de un video de Dragon Ball que hice hace un tiempo. Les dejo el link del video en la descripción por si quieren verlo. Pero en mi caso siempre he creído que uno no debe coincidir siempre con lo que el autor dice de su obra. Incluso si ellos la crearon, uno puede tener una experiencia diferente con ella que le dé una apreciación diferente en comparación. Algunas serán más o menos alejadas de la opinión del autor, pero depende de cada uno y otra gente tiene derecho a coincidir o no con ella. Pero sí, con este clip se puede ver que estoy del lado de la muerte del autor, lo cual suena bastante feo fuera de contexto. Creo que limitar tanto una obra le quita parte de lo que hace divertido de entrarnos en un mundo de fantasía, poder interpretarlo a través de su visionado. Obviamente hay interpretaciones más y menos alejadas de la idea general de una obra, pero prefiero tener una libertad así con una obra antes que tan solo visionarla bajo un único punto. Respecto a Death Note, todavía me sorprende que no hubiera tanto pensamiento en la parte profunda de la trama y que fuera pensada como una obra entretenida y ya. Hay capítulos como el de Matsuda que se prenden más a esta idea, pero aún si no fue la intención, Oba eligió temas profundos y que dividen a la sociedad para rodear la trama de su obra, y con tanta discusión de justicia en el show y protagonistas como Light y L, es difícil no querer analizar tanto la obra. Light es un protagonista que onda entre su visión de justicia, la cual va cambiando conforme avanza el show, y su complejo de Dios, donde vemos cuáles son sus verdaderas intenciones. L es el personaje que se enfrenta a Light y quien pelea por salvar al mundo de Kira, pero también puede llegar a extremos cuestionables y parte de su motivo para actuar es parte de su egoísmo e inmadurez. Depende de personajes como Seiichiro, que son muy rectos con su visión de justicia y que es muy similar a la mía, y personajes como Matsuda, que no tienen miedo de cuestionar su moralidad y posición ante alguien que pone al mundo en un punto difícil sobre qué es la verdadera justicia, que está bien y que está mal. Con todo esto que estoy diciendo, se nota que la obra tiene mucho de qué hablar, y eso que hay mucho que no estoy mencionando. Por esto y mucho más es que, aunque puedo disfrutar partes de la obra como fue planeado originalmente, también aplico el término de la muerte del autor para abrir paso a mis análisis de la obra desde puntos más profundos y aliento a los demás a hacerlo. Death Note sigue siendo una de mis obras favoritas en general, y este video y el How to Read me hicieron poder explorarla de un modo diferente. La visión de los involucrados en una obra y la del público siempre va a ser interesante de comparar. Como fan de Dragon Ball, he visto a gente creer que la esencia de la obra es que saben edgy y sangrienta, cuando esta tiene un tono más variado y que no se caracteriza solo por eso. Con Death Note no ha pasado tanto esto, pero creo que es interesante verla como fue concebida y cómo la ve uno, para entender mejor esta magnífica obra y poder disfrutarla más. Como dice Obata en la página 195 de How to Read, estoy seguro de que esta obra puede disfrutarse en varias versiones, así que por favor miren la película y el anime. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os gustó el video y nos vemos la próxima. No creo ni fuera. Antes de terminar, si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartirlo y comentar sobre el tema, o si querés sugerirme algo para que le haga un video a futuro. Ahora sí, chao.